bienvenidos todos. Acá estamos para conversar por este enorme disparador que ha sido el proyecto de ley, que bueno, finalmente fue retirado, pero el movimiento lo realizó, y un movimiento fuerte realizó en nosotros, realmente desde muchos ángulos, ¿no? Nos llevó a repensar algunas cuestiones que parecían bastante, sí, sujetas a debate, pero no como algo que pudiera ser inminente. Tal como esta cuestión de poder tratar asuntos de violencia contra la mujer dentro de las mediaciones, que hace 2 años parecía algo que no se podía tocar, luego, bueno, fue de alguna forma poniéndose en el tapete y de golpe este proyecto irrumpe con algo de esta naturaleza. Luego también nos lleva a interconectar con un montón de perspectivas de género, de interés superior del niño, respecto de las cuestiones de alimentos, y nos abre el debate hacia muchos lados. De hecho, a esta reunión invitamos a la Comisión de Género, también a la Comisión de Minoridad y a la Comisión del Instituto de Familia. Así que, bueno, nos hemos reunido no para tener una conclusión, no para dar una opinión, ni mucho menos una opinión unánime, sino para escucharnos entre todos y abrir y enriquecer este debate. Así que, bueno, bienvenidas, Comisión de Género, Milena, ahí presente. No sé si van a participar las otras comisiones, pero bueno, esta es la primera seguramente de una serie de conversaciones que van a girar en torno a este enorme disparador que ocurrió ahora. Bueno, Guille, sí, vos ahí terminaste más o menos. Sí, adelante. Hacemos como un pequeño resumen y ahí vemos un poco dónde nos situamos para hacer, como bien dice Guille, un poco la idea es tener la mirada interdisciplinaria y la opinión de todos a los fines de poder después armar un dictamen que esté un poco legitimado con los dos ejes fundamentales de esta modificación, que si bien, como dice Guille, fue retirada, pero está latente. Entonces, la idea es mirarlo desde la cocina. ¿Qué tenemos? La última semana de mayo, un poquito, nos anoticiamos que había un proyecto de modificación de la ley 13.151, así que bueno, no sé quién quiere tomar la palabra un poco para contarnos cuál es la mirada. Bueno, bienvenida Lucila, que te agregaste recién. Contamos con Lucila Cusumano y Milena Huerta de la Comisión de Género. Va a ser el primer tema que abordemos, si les parece bien, que ellas están invitadas específicamente para conversar sobre ese tema. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Bueno, me presento nuevamente, Lucila Cusumano, presido la Comisión de Género y Diversidad en nuestro colegio. Está también Milena Huerta, compañera de la comisión. Nosotros lo empezamos a tratar en nuestra comisión, lo planteamos la reunión anterior, este lunes nosotros no nos reunimos, lo seguimos, digamos, discutiendo entre las colegas, discutiendo me refiero a debatir, y no lo cerramos en ese sentido. Sí, como primero que nada decir, ¿no?, esto que parece cliché, pero de que todo ordenamiento, toda disposición, y en este caso que es a nivel provincial, pueda guardar siempre, ¿no?, armonía con nuestro bloque de constitucionalidad y con las obligaciones que ha suscrito el Estado argentino en materia de agenda de los géneros, que parece repetitivo, pero no lo es, y en este sentido me refiero a, puntualmente, Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y después otra cuestión que es con la que siempre nos planteamos y comenzamos a debatir es, bueno, desde qué lugar, qué feminismo queremos construir, desde qué lugar y qué respuesta queremos dar a esa mujer o a esa persona víctima de violencia por motivos de género. Y desde ese lugar, ¿no?, comenzar a, bueno, por ejemplo, plantearnos ahora
la cuestión de la mediación. Pero siempre desde ese lugar y tratando justamente no de construir un feminismo punitivista, sino más bien que pueda dar respuesta real, integral y realmente reparadora a esa mujer que está atravesando esa situación de violencia. Dicho esto, bueno, lo hemos avanzado, me gustaría también que Emilia pueda sumar en lo que tiene que ver con puntualmente la incorporación de la mediación como optativa en materia de alimentos, y luego sí también obviamente poder repensar la posibilidad de la mediación en situaciones de violencia, que como decía Marcela, digo, también la posibilidad de pensar su incorporación, que por supuesto no sería como la mediación a la que estamos, ¿no?, acostumbrados, sino que tendría que haber realmente un protocolo especial y realmente tendría que haber otras herramientas que garanticen esa relación asimétrica que va a estar, ¿no? Nosotros la veo a Alicia, hemos también tenido, y le comentaba un poco hoy a Guillermina en un mensajito, hemos también reunidos con el centro de mediación, para justamente nos parecía clave avanzar en la formación de los mediadores y mediadoras que puedan tener herramientas para poder ver aquellas violencias que son más invisibles, donde no hay un expediente iniciado, pero las violencias están, y donde, bueno, en definitiva, el mediador o la mediadora tenga las herramientas suficientes para poder decir, bueno, esto no puede seguir, no puede seguir esta instancia, la mediación se cierra y se avance hacia el proceso judicial. Pero bueno, Mire, no sé si querés que comencemos a hablar algo en lo que tiene que ver con alimentos. Bueno, bien, nosotras a raíz del proyecto empezamos a prestar atención y empezamos a escuchar a las compañeras que trabajan en distintos sectores con problemática social vinculada también a las mujeres, y advertimos en conjunto con lo que plantea Lucila, de que tenemos que aprender a tener una mirada que hasta ahora no teníamos de lo que implica los derechos de las mujeres. Entonces, la mirada más amplia del derecho de la mujer nos permite ver que hay violencia en un montón de situaciones que creíamos que porque eran de determinada manera no son violencia, o porque no son violencia física no son violencia. En este sentido, cuando miramos la ley de mediación del 2010, vemos que va en contraposición en algunos puntos de la ley del 2009, que es la ley de protección integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Si bien la toman ustedes en la ley de mediación para, tomándose del artículo 28, liberarse no, lo está imponiendo la ley, no llevar adelante mediaciones en cuestiones de violencia contra las mujeres, han tomado la violencia limitada, entiendo, a lo que es familiar o físico. Familiar, no, ahí me voy a trabar con eso. ¿Qué pasa? La ley de reparación, de protección integral, está hablando de muchas violencias. Y en el marco del sistema en el que estamos, patriarcal, si podemos poner una palabra que entendemos todos, vamos a ver que hay un desbalance de las dos partes, en general cuando hay una mujer, en general. Entonces, hoy vamos a hablar puntualmente de estos dos temas, pero sí es para repensar que en realidad cuando se va a hacer una mediación y hay un vínculo entre dos personas y una es mujer, sí hay que empezar a mirar a esa relación como en un desbalance y tener en cuenta que cuando hay mujeres es muy probable que haya una violencia que no es la física de que alguien le pegó una trompada a otro, no, es una violencia en relación a los poderes, psicológica. La ley es muy clara en el artículo 4, en el artículo 5, cuando empieza a desarrollar los tipos de violencia, y no solo está la física ni la sexual, sino que vamos a encontrarnos con la económica y patrimonial, que es la que nos interesa para esta modificación, la simbólica, situaciones que se van a dar en una mediación en dos partes cuando hay una mujer. Puntualmente, yendo a lo que es el inciso, lo que tiene que ver con las acciones de alimentos, la acción de alimento podríamos pensar y podemos hablar y tenemos todo a favor para pensar que el alimento es un derecho de los niños, niñas y adolescentes, sin duda, pero
¿quién cubre? El cuestionamiento empieza a ponerse en este sentido. ¿Quién cubre el derecho de alimento del niño cuando uno de los dos progenitores no lo está cumpliendo? Porque empecemos a ver los casos prácticos como nos enseñaron a ver en la clase, en la charla que tuvimos en el encuentro pasado con la gente de mediación. Ante una situación en donde una pareja que ha tenido hijos se separa, ambos tienen obligación de alimento hacia con los hijos, cada uno lo va a hacer en la manera que estamos viendo, y ahí la perspectiva de género también nos permitió en el cambio del año 2015 en el Código Civil y Comercial ver que las tareas de cuidado también se consideran como un aporte que hace la parte que la está realizando. Vamos a hablar de mujeres porque en general, ustedes tendrán muchas estadísticas que ya desarrolladas, pero para los que ejercemos la profesión más o menos sabemos que en general la que va a reclamar una acción de alimento en general son mujeres. A lo mejor lo que tendrá que ver la ley hoy cuando se modifique es ser mucho más específica en la discriminación que quiere hacer. Pero en general son mujeres. Y una mujer que está yendo a reclamar alimentos, no lo está yendo a reclamar para sí, sin duda, porque es de los niños, pero los niños tampoco están yendo solos a reclamarlo. No tenemos establecido efectivamente en el ejercicio un abogado del niño al que el niño vaya a decir, che, no estoy mi papá no me está pasando alimentos. Entonces termina siendo la mujer, las mujeres, hablemos siempre de las mujeres para visibilizarnos un poco más, terminan siendo las mujeres quienes están cubriendo ese aporte que no está pasando a alguien que está obligado a pasarlo por el Código Civil, que tiene una responsabilidad. Entonces la mujer se está viendo cercenada en un montón de derechos patrimonial, económico, de tiempos, lo que implica mayor cuidado, lo que implica violencia psicológica, porque también ahí hay un desmedro de la mujer en el sentido de que tiene que estar ocupándose de más cosas de las que correspondería. Entonces, cuando estamos hablando de alimentos, lo voy a hacer breve, pero cuando hablamos de alimentos, no estamos poniendo el foco en que en realidad el alimento que le debe un progenitor al otro, en el caso en que estamos en un vínculo en donde el que lo debe es el padre a los niños y no la madre a los niños, para hablar de nuestra comisión, que es violencia de género, en esos supuestos, porque por eso hay que discriminar los tipos de vínculos, para mí estamos en presencia de violencia económica. Empiezan a decirlo un montón de fallos en donde están hablando de cómo la mujer es violencia económica, que la mujer se vea restringida en el poder económico que tiene porque tiene que ir a buscar un abogado, a pagar un abogado, a tomarse su tiempo que tendría que utilizar para descanso, para eso. Entonces, suma más tareas de cuidado, porque la mujer no va a dejar desprotegida al niño, porque ahí nos enfrentamos con las otras cuestiones que tienen que ver con lo social, en donde queda la mala madre que no cubriría. Bueno, un montón de cuestiones hoy que debemos ver de violencia psicológica, patrimonial y económica, y simbólica también al sostener estas relaciones de desigualdad a través de la ley. La ley simbólicamente nos está sosteniendo en una relación de desigualdad, mujeres y hombres, al admitir que tenemos que, aparte, ir a una mediación obligatoria, cuando en realidad estamos yendo a reclamar algo que ya tendría que, de por sí, la otra parte asumir como responsabilidad del código. Bueno, desde ese lado, y con fallos que, bueno, no los tengo acá a la vista, pero se puede empezar a buscar, estamos hablando de una violencia económica. Por eso, pienso yo, esto lo hablamos en la comisión, pero lo tiré yo un poco más pensando para no involucrar a Lucila. Entiendo que la ley también está habilitando que unas violencias no se traten por el artículo 28 de la Ley de Protección Integral, y otra violencia sí se trate. La violencia económica hacia las mujeres, la acción de alimentos en el fondo está escondiendo y no visibilizando una violencia económica y patrimonial hacia las mujeres. Esa sería la idea a sostener. Esa es la mirada que queremos proponer. No llegamos a debatir del todo lo que implicaría incluir la violencia física en la mediación. Lo habíamos empezado a hablar, creo que habría que hacer demasiado análisis, pero después, repensando los temas, todos podemos ver que en realidad, si alguno ha tenido alguna experiencia con alguna persona violenta, del tipo que sea, de todas las que tenemos, es muy incómoda la situación de tenerlo enfrente. Es muy incómoda y psicológicamente hay mucha violencia que todavía no estamos acostumbrados a percibir de lo que es un vínculo, en este caso de pareja, porque en general cuando vamos a mediación para alimentos fue una pareja que por alguna situación no feliz también se separó. Cuando se llega a una posición de pedir alimentos es porque no hay un vínculo feliz entre esas dos personas. Sin duda, la mayoría seguramente ha sido una mujer que ha estado
reclamando sin querer llegar a esta instancia, sin dudas. Sin duda ha habido del otro lado alguien que ha extorsionado con el te lo doy el 5, te lo doy el 10, te doy ahora esto, no te doy el otro. O sea, creo que hay que mirar muchas cuestiones para no decir que es una violencia económica. Desde mi punto de vista y la mirada que queremos darle, feminista, a la situación de alimentos, más allá de lo que implica que el alimento no es para la mujer, habría también después que ver en qué instancia, con tanto tiempo no abonado de alimento, en realidad la mujer hasta tiene un derecho a cobrar un daño, ¿no? Un daño patrimonial que se le ha generado por lo que implica, ¿no? Por la pérdida de su chance en un montón de situaciones, al tener que destinar tiempo y su dinero hacia los hijos a su cuidado. No, bueno, hay que darle más vueltas porque el enfoque sí podría encuadrar tranquilamente en el artículo 5, tipo de violencia patrimonial y económica, y en ese punto le aplica el artículo 28 de la Ley de Protección Integral que impide que vaya a mediación. Es una idea. A ver, Milena, a ver si entiendo, como para que nos quede, para ustedes lo que analizaron en la comisión es que el tema de toda situación en que una mujer reclame alimentos, habría una situación de violencia encubierta, siempre que la mujer reclama alimentos. No quiero involucrar a toda la comisión, siempre. Lo estamos hablando. Pero yo te diría que siempre que hay reclamo de alimentos, sí, yo te diría que siempre que hay reclamo de alimentos hay violencia económica y patrimonial. Sí, a ver, con la salvedad que claramente esto lo hablamos, a ver, una cosa es cuando hablamos de, por ejemplo, aumento de cuota alimentaria, o cuando hablamos, bueno, no sé si la regla general es siempre se va a dar en un contexto de violencia económica, pero sí en su mayoría claramente, porque hay un recargo en las tareas de cuidado, porque, digamos, hubo que solicitar ese acceso que no fue otorgado naturalmente. Después, en un momento, lo habíamos hablado en la comisión, que por supuesto también hay situaciones donde tal vez el contexto de violencia económica no se dé. Cuando hablamos, Mire, ¿te acordás en aquellos casos que pueda solicitarse más? Donde, bueno, en esto, ¿no? Reducción, aumento de cuota alimentaria. Bueno, pero sí reconociendo que en la mayoría de los casos hay un contexto de violencia económica. Y después, en relación a la posibilidad de incorporar la mediación a situaciones de violencia, sí, por supuesto que tenemos un acuerdo en el que hay situaciones en determinados tipos de violencias que no sería posible. Nosotros, bueno, yo les compartía, y esto también lo hablé con Marcela, por ejemplo, si bien no tiene que ver con la mediación, sí en cuanto a ponderar las violencias, el municipio cuenta con el dispositivo de varones, que es aplicado como parte de la ejecución de una condena penal, pero que por supuesto no es aplicado ni a los delitos es una instancia de terapia, de formación y de trabajo grupal, pero ese dispositivo no es, por ejemplo, por supuesto, aplicado ni en los casos de femicidio, ni en casos de delito contra la integridad sexual, sino en delitos de penas menores, como pueden ser amenazas, lesiones, en contexto de violencia de género. Entonces, por esto digo de ponderar o pensar en posibilidades de incorporar esta mediación con un montón de resguardos en algunos supuestos que posibiliten esto que veníamos hablando de un acceso a derechos tal vez más fácil que atravesar un proceso judicial, y donde a su vez también tener presente que si pudiésemos contar con una mayor formación de los mediadores y mediadoras, digo, porque esto de pensar que el magistrado tal vez tenga mayor perspectiva de género que lo que puede llegar a tener un mediador o una mediadora, no sé si están así. Entonces, también por sacar un poco y correr un poco el velo en ese sentido, y avanzar en la formación de los mediadores y mediadoras, y bueno, buscar mayores herramientas, dotar de mayores herramientas, eso por supuesto. Bueno, pero como les decíamos con Milena, digamos, no tenemos todavía cerrada la discusión, pero sí nos pensamos a hacer estos interrogantes y correr determinados velos
que me parece que, como decía Milena, con lo que tiene que ver con alimentos, digo, tenemos muchos resguardos, a lo mejor parece, en los casos de violencia, no la mediación, pero sin embargo alimentos, donde muchas veces se dan en contexto de violencia, sí. Nada, hago siempre, sí, no cierro nada y abro interrogantes. Para eso estamos, Lucila, muchísimas gracias. Realmente creo que el sentido de estos encuentros es establecer estos lazos y abrir las preguntas que nos van a ir llevando para los caminos donde tenemos que ir. Magnífico, Milena, lo que dijiste, que tenemos que ampliar la mirada, tenemos que afinar el olfato para detectar esta cantidad de violencias que están por todos lados. Después de escucharlas, me doy cuenta, o en realidad ya teníamos la intuición, pero es distinto verlo realmente expresado así desde la óptica de ustedes, cuántas violencias ya atendemos los mediadores. Porque estos desniveles de poder que ustedes están mencionando, o sea, de que en realidad el enfoque adecuado es ese, el del desnivel de poder, ¿no? En género, pero también en otras áreas, ¿no? En los desniveles de educación, en los desniveles de poder en un montón de sentidos, de etarios, de raciales, económicos, bueno, hay un montón de desniveles. ¿Y cuántas veces nosotros ya nos encontramos tratando estos asuntos de violencia? Que los detectamos y que los mediadores contamos con recursos, quizá pudiéramos contar con mejores recursos, sin lugar a duda, que va a ser necesario un camino de nutrirse de nuevos recursos. Pero tenemos algunos recursos ya y los vamos poniendo en marcha. Yo entiendo, siento que la mediación es el procedimiento más feminista que vamos a encontrar en todo el derecho procesal. No hay nada en el Poder Judicial que se parezca ni mínimamente al enfoque que damos nosotros. Sí, adelante, Clara. Bueno, yo soy de acá de Santa Fe, estoy en el Instituto de Mediación del Colegio, de acá de Santa Fe. Bienvenida, Clara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Bueno, ya habíamos participado con Marcela en la charla cuando estuvo la doctora Malatesta. Y a ver, un poquito, chicas, en lo que yo y lo que hemos hablado acá en Santa Fe con el equipo que hemos estado trabajando. Yo creo que hay un desconocimiento muy grande, y lo digo de todo corazón y sin ofender a nadie, por favor, interprétese bien, de la labor y la tarea que desarrolla un mediador. Al margen de que tenemos un montón de normativas que coexisten con la ley misma y que son los decretos reglamentarios, no se olviden que los mediadores, como dijo Andrea, tenemos una obligación de capacitarnos 30 horas cada 2 años. A raíz de la pandemia, esto se pasó a 3 años. Yo estoy en una entidad formadora del Colegio de Abogados de Santa Fe, soy docente, formadora en mediadores, y hemos abierto un canal de diálogo con el Instituto de Género para establecer módulos de capacitación, en esta capacitación de horas continuas, para trabajar el tema de género. O sea, a ver, chicos, herramientas, como dice Guillermina, sí, las vamos a ir ampliando, las tenemos que ampliar, porque el derecho no es una cosa estática, es algo dinámico y que se va adecuando a la situación y a los tiempos. El mediador no solamente trabaja familia, trabaja civil y comercial y trabaja daños. Si nosotros nos referimos a la situación de violencia y lo hacemos en una descripción genérica, chicos, la violencia yo la tengo en la puerta de mi casa cuando salgo a barrer la vereda, porque el vecino de al lado salió con la locura, la cabeza a la vuelta y me pateó la bolsa de basura. La violencia la tenemos manifestada en todos los órdenes. Y nosotros, desde que entramos a una mediación, activamos nuestros 5 sentidos y como mujeres un 6º sentido. Y cuando se genera una situación que sabemos que se está saliendo del carril normal, donde la posibilidad de diálogo entre las partes, sea a nivel familiar, sea a nivel comercial, o por un daño, no puede continuar. El mediador tiene la facultad y tiene el poder de cerrar la mediación sin dar una justificación y decir, señores, lamentablemente esto no puede ser resuelto por ustedes, porque la situación no se puede seguir trabajando. Acá tienen, vayan al juez.
Y desde el lado de lo que decía, creo que Guillermina, no hay nada que trabaje más la situación de la mujer en una situación de violencia o de vulnerabilidad o de desigualdad que dentro de un proceso de mediación. Porque el mediador trabaja reuniones separadas, caucus, reuniones privadas, como muchos lo llaman, y vos te vas enterando. Porque cuando el mediador legitima a la persona que está ahí hablando y vos le abrís el canal de confianza, la persona habla. Y cuando la persona habla, el mediador sabe si puede o no seguir trabajando el proceso. Y por otro lado, tenés tipos de violencia que están tipificadas como delitos y por lo tanto se trabajan en otra área y tenés todo lo que son las políticas restaurativas, que yo me pasé todo el fin de semana en el tercer congreso interamericano que hubo de políticas restaurativas, donde se trabaja muchísimo el tema de violencia. Lo que hay en materia de violencia para trabajar la solución de los conflictos fuera del ámbito judicial es inmenso. No sé si alguna de ustedes tuvo la oportunidad de participar en ese congreso, pero estuvo el Poder Judicial de Tierra del Fuego, creo que fue. Sí, con Silvia Becchi. Exactamente. Con Silvia Becchi, que es la que está a cargo, sí, bueno, de las... Y planteaban que desde el ámbito judicial, o sea, de la parte penal, están trabajando con los mediadores y los convocan porque es el mediador el que le está dando la herramienta para poder afrontar la situación, porque no todo va desde lo punitivo. O sea, nosotros no somos psicólogos, pero terminamos actuando como psicólogos. Y en muchas circunstancias terminamos haciendo 1, 2, 3 y 5 reuniones. Y díganme los que son mediadores y más de una vez, esa situación conflictiva que originó esa supuesta violencia, no termina esclareciéndose, y no digo que las personas salen abrazadas como el primer día que se fueron a vivir juntos o que decidieron formar una familia, pero pueden recomponer el diálogo. Y por otro lado, si nosotros hablamos de asistencia interdisciplinaria y acompañamiento a la persona víctima de violencia, también lo tenemos. La ley de violencia provincial establece que cuando una persona se presenta a solicitar una medida autosatisfactiva, el mismo juzgado tiene que fijar la cuota alimentaria provisoria, establecer el régimen de comunicación y toda cuestión sea inherente al tema familiar. Yo les pregunto a ustedes, ¿en Rosario eso se hace? En Santa Fe tampoco. Los largan así. Toma, acá tenés los oficios, llevalo, notificá, y después andan deambulando de Defensoría del Pueblo, Defensorías Civiles, asesorías gratuitas, para tratar de que le solucionen el problema. Cuando es el mismo Estado, el mismo Poder Judicial, que por ley tiene la herramienta para abrir esa puerta. Y de oficio, porque la ley misma lo faculta, el Estado debería hacerlo, el Poder Judicial debería hacerlo. Y no se hace. Entonces, yo lo que les pido, o sea, a ver, a quienes no conocen la ley de mediación, que la conozcan, que vean y que trabajen en la generalidad, con todo, con toda la riqueza que nosotros tenemos en esta materia. Porque realmente si hay algo que agiliza, que dinamiza y que les da seguridad, porque el juez que te dice 30% embargo, mañana el alimentante se va, deja de trabajar. Vuelvo otra vez a ponerla en una situación de vulnerabilidad. Vuelvo otra vez a abrir la instancia judicial. No tengo empleador, soy independiente. ¿A quién le cobro? ¿Saben las mediaciones que nosotros arreglamos con trabajadores independientes? Cuando citamos a los abuelos, y los abuelos son los que responden. Si ustedes pudieran ver lo que se logra, chicas, en mediación, reconozco que tenemos que cambiar, modificar y ir puliendo muchas cosas. Pero lo que nosotros tenemos hoy para trabajar con las mujeres, y ojo, también la violencia la tenés con el hombre. Cuando el hombre viene y te pide un régimen de comunicación porque la mujer le impide ver a su hijo.
el mediador también trabaja con violencia. Con la violencia vamos a trabajar siempre y nos capacitamos. El que verdaderamente abraza la mediación como una profesión, se capacita y lo hace de corazón y honestamente. Y no trabaja de manera aislada. Trabajamos con el Instituto de la Mujer, trabajamos con el Instituto del Niño, trabajamos con el Instituto de Género. No somos islitas que nos cerramos ahí y nos atenemos a la ley. Trabajamos con una visión global y siempre en miras a mejorar y a hacer, como lo establece la ley provincial, como una política de Estado, tendemos a una cultura de paz, porque el mediador no solo está para ayudar a solucionar, el mediador es docente, es formador en la cultura de paz. Nada más, chicas, no les robo tiempo. No, gracias, Clara. Lo único me gustaría un poco interrelacionar esto que decía Clara y dicen las chicas. Digo, si estamos diciendo, como decía Lucila, que incorporar un poco determinadas violencias a la mesa de mediación sería ir con un acceso más rápido a los derechos de las mujeres y no esperar un largo juicio, ¿cierto? ¿Por qué habría problema en el tema de alimentos, donde se consideraría que es una violencia? ¿Por qué ahí lo sacaríamos? Es decir, veo como algo paradójico. Por un lado, queremos incorporar algunas violencias porque consideramos que el sistema es bueno, que el procedimiento de mediación es integral, que necesitan capacitación, pero que se resuelve todo el sistema. Es decir, viene una señora con un problema y se va con el alimento, con el régimen de comunicación, con el régimen de cuidado, y ya no tiene que deambular por ninguna defensoría. Pero por otro lado, queremos sacar al alimento porque consideramos que es violencia. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué sacarlo? ¿No hablamos de optativo? Claro. Por eso, pero la mediación... ¿Por qué sacarlo? Es optativo. Yo voy a ser siempre autorreferencial. Año 2016 tuve mi mediación, la verdad que no viví ninguna experiencia grata con la mediadora tampoco, ni con otra parte. La violencia simbólica estuvo permanentemente en la reunión, puedo dar cuenta de ello y mis expedientes, pero también ha sido la secretaria de la jueza. La violencia simbólica hacia la mujer existe, está naturalizada, entonces de eso también a veces, para poder corrernos de algunas situaciones que están naturalizadas, es que parecen medio extremas algunas medidas, pero realmente socialmente hoy vemos que está como más exacerbada la violencia hacia las mujeres. Pero en ningún momento de lo que vimos del proyecto quitaba la posibilidad del alimento, estaba planteando el alimento definitivo como, el proyecto creo que lo pone, lo quita como... obligatorio y lo pone como obligatorio el acceso, y si bien ahora no sé en el proyecto cómo quedó, pero en los fundamentos lo habla como optativo. Como la posibilidad de, o sea, una mujer, porque acá no nos corramos de vista que... Perdón, pidió la palabra Marcos luego. Bueno, no nos corramos de vista que estamos acá con una ley del 2009, que es de protección integral a la mujer anterior a la ley de mediación, que tiene vigencia y es de orden público. Entonces, también entendamos que por algo tenemos una ley de protección integral a la mujer, no es porque se le ocurrió a alguien graciosamente, o sea, hay una situación que hay que socialmente empezar a contener de alguna manera y a empezar a analizarla y mirarla un poco más fino en lo que quiere interpretarse en cada violencia. Por eso, nosotros estamos viendo, o sea, no hubo nada definitivo en la comisión respecto de incorporar o no algunas violencias, pero creo que hoy estamos, más allá de todas las violencias sociales que podríamos encontrar y que ustedes pueden resolver en mediación, nosotras puntualmente estamos hablando de la mujer. La mujer, la ley del año 2009 que tenemos para protegernos, y una situación muy particular que no estamos acostumbrados a ver por más capacitados que estemos, porque a todos nos cuesta en lo diario entender que un insulto es violencia simbólica, o una imagen es violencia simbólica, o una acotación en una mediación de alguien es violencia simbólica. Y, bueno, me perdí. Pero sería optativo, cuando lo han planteado como optativo. Yo, mujer, puedo decir, ¿para qué voy a ir al tribunal? El señor hace años que no le quiere pagar el alimento a los chicos, pero tengo esta opción, me parece que puedo ir.
Pero un montón de veces la violencia ya está instalada, no quisiera ni verle la cara ahí sentado. Y la otra parte, a lo mejor los mediadores de ahora están mucho más avanzados que los del 2016, pero la verdad fue nefasta mi experiencia. Entonces, bueno, me quedé a lo mejor yo con ese registro, ¿no? Y todo lo que implicaba el miedo con el que va la persona, porque hay que entender, disculpen, me extiendo un poquito más, pero hay que entender que la mujer, hoy en general, esta ley, que es tan amplia para defendernos, la mujer viene de un sistema de pequeñas opresiones, pequeñas violencias psicológicas, pequeños embates cotidianos. Entonces llega, aunque parezca que llega con toda su voluntad, la voluntad de la mujer está viciada en general. Viciada porque tiene miedo que le saquen a los chicos. Viciada porque no hablemos jamás de las excepciones en donde una mujer no debe estar queriendo que el padre lo vea utilizando a los chicos para que no nos vayamos a esos extremos, porque tenemos todos los otros casos en donde las madres realmente tenían razón y los padres violaban a los pibes, les pegaban. O sea, no nos metamos a hablar justamente de esas situaciones, porque vamos a entrar en un debate un poco más amplio. Pero muchas veces la mujer no quiere ni verlo al marido, o va a una mediación viendo a ver qué cede, porque los abogados que tuvieron le dijeron, no, pero da esto, aquello, porque si no, después te va a juicio y es peor. O sea, la mujer llega viciada por todos lados, vulnerada por todos lados y violentada por todos lados. Ese es lo que yo conozco de algunos casos cercanos y míos. Pero bueno, entonces hoy parece que en realidad se hace medio general, porque también es muy difícil precisar las excepciones. Si pudiéramos encontrar una ley en donde precisamos puntualmente la excepción, si es el hombre que pide alimentos, no aplica el 28 de la ley del año 2009 de protección integral. Si es el hombre el que está demandando por violencia a una mujer, no aplica el artículo 28. O sea que un hombre puede ir a mediación porque está denunciando a una mujer por violencia. Y si no es familiar, si no es nada, o sea, no sé cómo aplica, pero quiere decir que la ley del 2009 es puntual para las situaciones en que la mujer es la que está señalada como violentada. Solo para esos casos. No hablamos de toda una generalidad. En esos casos nada más. Es una protección integral en esos casos porque se ha visto, el legislador vio toda una situación que empezaba a tener que nombrarla de una manera un poco más fuerte. Bueno, es por ahí. Gracias, Milena. Perdón. Gracias. Una cuestión Luego volvemos que sobre me esto. Vamos a escucharlo a Marcos, que había pedido la palabra hace unos minutos. Solo preguntaba, porque en el proyecto que yo tengo, lo del supuesto de alimento lo pone como no será obligatorio, igualmente que la posibilidad de incorporarla en otros supuestos de violencia. Es como no obligatorio, como optativo. Me quedó esa duda porque es como fundamental para toda la discusión que estamos dando. Yo al menos en el proyecto que me llegó a manos era como no obligatorio, optativo, digamos, no será obligatorio. Así es, Lucila, comprendiste bien. Lo pondría como optativo. Sí. Y me parecería interesante, disculpen, que Magalí, que en realidad cuando lo trabajamos nosotros en las reuniones que tuvimos para el dictamen, después Magalí explique, porque acá me parece que estamos confundiendo la obligatoriedad de transcurrir la mediación con la obligatoriedad de llegar a un acuerdo. Y eso es lo que nosotros... Muchas gracias, Alicia, así es. Vamos a darle la palabra a Marcos, que la había pedido antes, si es que aún la quiere, viste que a veces se disuelve y luego la toma Magalí. Son varias cosas. Uno es un poco lo que decía Alicia, no confundir la obligatoriedad de la instancia, que justamente eso charlábamos con un juez, con la obligatoriedad de someterse, de atravesar las reuniones de mediación. Yo lamento que Milena no haya tenido por ahí buenas experiencias con la mediación. También entiendo los mediadores que es complicado cuando vos tenés un abogado de parte que arranca y dice acá hay violencia simbólica antes de que parte de esa premisa. También noto a veces que se enarbolan determinadas banderas con demasiado fervor, y cuando no se pretende hacer un proyecto, por ejemplo, de violencia y mediación, o perspectiva de género y mediación, es recomendable que la gente que lo redacte sepa de ambas materias, sepa de violencia, de género y sepa de mediación, o al menos que se convoque a gente que sepa. Cuando se pretende hacer un proyecto de violencia, perspectiva de género y mediación, y no se convoca en absoluto a gente que sabe de mediación, y de hecho hay mucha gente, salen proyectos muy malos como el que por suerte ahora volvió a comisiones. Entonces, me parece que también
felicito el discurso de Clara, que me pareció excelente. Yo noto como que se entiende que obligar a una mujer a pasar por una instancia de mediación es violento, que es razonable ese pensamiento, pero enviarla a que esté 10 años haciendo juicio, no. Entonces, me parece, como decía Clara, que es mucho menos violento el trato que puede recibir una mujer existiendo violencia simbólica, económica o la que fuere, en mediación, que no en un tribunal. O sea, yo no sé si Milena ha tenido mejores experiencias con sus clientas, mujeres en causas de alimentos en el tribunal que en mediación. Me parece que a veces partimos de un preconcepto que entiende que la instancia mediadora es un disvalor a la instancia judicial. Yo siempre he sentido que a mis clientas mujeres se les ha considerado mejor la instancia de mediación que no en un tribunal. Y de hecho, lo decía muy bien Clara, a veces cuando hay demandas de violencia familiar, el tribunal le dan el oficio y anda relate a la comisaría. Entonces, si les parece a las autoras de este proyecto y a los que lo defienden que es más la protección que se le da en un tribunal que en una instancia de mediación, me parece que estamos hablando de un poco sin conocer lo que es la mediación. Más allá de todo eso, sí tengo que darle razón a Milena y a Lucila, que hay veces en que nosotros pensamos que la violencia, que tenemos un concepto de violencia de género y violencia contra la mujer y violencia psicológica, económica, además, mucho más acotado del que realmente existe, y en ese sentido sí me parece que Milena lo describió muy bien. Ahora también, si tenemos que sentarnos en una mesa de mediación, partiendo de algunos conceptos que dijo la compañera, de que cada vez que hay un reclamo de cuota alimentaria, hay hasta Milena usó la palabra extorsión, o sea, ya sentarnos a la mesa de mediación pensando que todo reclamo de cuota alimentaria implica una extorsión previa de parte del eventual alimentante, es cierto, es complicado mediar, pero bueno, hay que ver si lo que hay que repensar es la labor del mediador o la instancia del mediador, pues ese preconcepto de que la mujer llega a un pedido de cuota alimentaria porque hay una extorsión previa. Bueno, no me quiero extender más, no sé si Alicia quería retomar el tema, o Magalí, no sé quién quería pedir la palabra. No, está bien, Marcos, te agradezco muchísimo y bueno, quiero agradecerles a Milena y a Lucila porque nos aportan otra mirada que es muy nutritiva y enriquecedora a nuestro trabajo. Un poco tomando lo que decía Alicia, creo que el proyecto, tal como fue presentado, incurre en algunas cuestiones en la fundamentación donde no hay una lógica. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, cuando hablamos con la persona que lo redactó, ella habló que como un eje rector es la libertad de elección. Y yo lo primero que quiero decir es que la libertad de elección no está en discusión. Nadie puede, la libertad de elección es de cualquier persona, no hablemos ni de hombre ni mujer, de cualquier ser humano tiene la libertad de elegir. Entonces, acá hay una confusión terminológica entre la libertad de elegir, ir a mediación y la obligatoriedad de la instancia. Entonces, la mediación nunca es obligatoria, la mediación es voluntaria. Si el Estado considera de que yo para iniciar una acción legal previo debo ir a mediación, lo único que tengo que hacer es ir y decir no me voy a sentar a mediar. Y me voy y se terminó todo el proceso de mediación. Pero además, y acá es lo que a mí me parece, y coincido también en parte con lo que decía Marcos, ¿cuál es la opción? Primero quiero ser sincera, creo que la mediación, la verdad que no tiene buena prensa. El Estado impuso una política pública, pero no se ocupó de hacer en ningún momento una publicidad para que la gente entienda que existe otro método de resolución de conflictos mucho más beneficioso, rápido, económico y donde se desgastan menos las emociones y se mantienen los lazos sociales, ¿no? Dicho esto, ¿qué pasa? Si nosotros quitamos como dice el proyecto, que sea una instancia prejudicial y obligatoria y dejamos la opción de la instancia, la libertad de elección está, la opción de la instancia, lo que va a ocurrir es lo que ocurre en un montón de casos, es decir, la persona para reclamar alimentos, obviamente el Estado determina que yo no puedo ir y sentarme en la puerta y decirle dame la plata o no te dejo ver los chicos, no, la mujer que necesita reclamar alimentos como cualquier persona, hombre o mujer que necesita reclamarlo, si sacamos como
o como opcional o como obligatorio, va a tener que hacerlo a través de un proceso judicial. Entonces, lo que a mí me hace ruido en el proyecto es que por un lado considera que la mediación es como mecanismo de resolución de conflictos, en un juicio de valor lo pone como mejor que el juicio, como más valioso porque mantiene los vínculos, porque educa a las personas a poder resolver sus conflictos y esto se vuelca en la comunidad, y todo este argumento es para que se pueda mediar opcionalmente en violencia, pero no se usa el mismo argumento a la hora de los alimentos. Entonces pareciera que la única opción que le queda a una persona que reclama alimentos es ir a juicio. Porque no le queda otra opción. O sea, podría elegir la mediación porque no la prohíbe, podría elegirla, pero la realidad, que esto también lo hablamos con la legisladora, es que vivimos en una cultura del litigio. Entonces, ¿qué abogado que está formado para litigar propone ir a mediación? Cuando en realidad, incluso si arregla, va a cobrar menos honorarios. Entonces también hay toda una cuestión que tiene que ver con una trampa del sistema. Es decir, los abogados no quieren ir a mediación porque si van a juicio van a tener honorarios mucho más altos que si van a mediación. Entonces, ¿a quién estamos protegiendo con esto? Y acá vuelvo a hacer esta reflexión. Yo comparto lo que decían Lucila y lo que dice Milena en cuanto a que hay muchas veces violencias totalmente encubiertas que hemos naturalizado, que no se ven, pero para eso está la formación, la capacitación y la posibilidad de aunar criterios con las comisiones, de trabajar juntos, de nutrirnos de esta mirada que tienen ustedes, que es sumamente importante para nuestro trabajo, trabajar juntos, que es lo que no tuvo en cuenta este proyecto. Este proyecto no consultó a un solo mediador, trajo estadísticas importadas que no son las de la provincia. Y por otra parte, yo me pregunto, si consideramos como política pública que la mediación tiene todos estos beneficios, y que además al grupo de mujeres que la ley intenta proteger, que es un grupo de mujeres que consideran que son las mujeres que maternan, más allá de que sabemos que hoy, tal como está la ley de mediación, todas las personas que están en una condición de vulnerabilidad económica o social y que asisten a través de las defensorías, van a reclamar alimentos a través de defensorías, no tienen que cumplir con la instancia de mediación prejudicial obligatoria, porque el mismo sistema entiende que si una persona va a defensoría y el defensor intenta una conciliación con la otra parte, se cubre un método de resolución de conflictos alterno, adecuado y que no es necesario hacerlo pasar por mediación prejudicial. Entonces, hay un gran camino de causas que no llegan a la mediación prejudicial porque entran por defensoría y siguen su curso. Y al quitar alimentos sin aclarar nada, quita alimentos en general. O sea, estamos hablando de las mujeres que van en representación de sus hijos, de los hombres que pueden pedir alimentos porque son mayores de edad, son hijos mayores de edad y los reclaman a los otros. Es decir, los alimentos son entre parientes. Los alimentos para los hijos menores de edad es una parte de lo que es alimentos. Entonces, creo que lo que ha faltado es profundizar. Entonces, yo opino que si nos ponemos de acuerdo en cuáles son los principios rectores, qué consideramos más beneficioso en protección de la mujer, porque creo que ese es el interés último al que debería apuntar la ley. La protección integral de la mujer. Entonces, ¿realmente la protegemos de esta manera? ¿El proceso judicial se considera un proceso menos violento que la mediación? O sea, ya de por sí, el sistema judicial como método es violento, porque yo recurro a la fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza. O sea, si vos no le pagás los alimentos, te embargo el sueldo. No sé si soy clara en lo que quiero decir. Me parece que la mediación ayuda a la pacificación social, mantiene los vínculos, y que no estamos entendiendo que si el fin último es proteger a las mujeres, creo que quitarle la obligatoriedad a la instancia es dejarlas expuestas a que solamente puedan reclamar sus alimentos a través de la justicia. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no está en cuestión entonces que una mujer tenga que ir a la justicia para reclamar alimentos? Y ahí vuelvo a lo que decían Milena y Lucila. Pongamos la obligación del Estado que frente al no cumplimiento de uno de los progenitores, pueda el Estado pagar y después ir y reclamar. Entonces, busquemos algo superador al juicio y a la mediación, pero entre el juicio y la mediación creo que no hay algo superador. Me inclino por la mediación por todo lo que
cumple a nivel de pacificación social. El juicio no lo es. De hecho, cuando uno llega a un pleito, tiene que buscar un abogado que lo represente. Pierde el protagonismo en el representante y después lo pierde porque delega el poder de decisión en un juez. Entonces, cuando es necesario, cuando tenemos del otro lado a alguien que no entra en razón, y sabemos que hay muchísimos casos, comparto que llego a la mediación, digo, agradezco la posibilidad, pero no lo voy a usar porque esto es una pérdida de tiempo, porque necesito, porque tengo del otro lado a alguien que es un violento, que me está generando toda esta situación, y no voy a pasar ni me voy a sentar a hablar. Esa sí es una decisión que la sigue teniendo la mujer, no la pierde. Esto creo que es lo que no queda claro. Yo la libertad o la elección de mediar o no mediar la voy a tener siempre. Pero al quitar la obligatoriedad de la instancia, lo que estoy haciendo es obligando a que alguien, para reclamar los alimentos necesariamente, contrate un abogado, que lo va a contratar igual también para ir a mediación, y que pase por un proceso judicial. Esa es la cuestión que yo lo veo como más complejo. Entonces, si buscamos la protección de la mujer, busquémosla con esa finalidad, que es lo que la protege más. Así es, gracias Magalí. Y podríamos hablar, los que hacemos familia, de lo que significa, lo que significa pasar por el juicio. Que el procedimiento judicial, que es claramente patriarcal, donde no hay oportunidad de expresarse, donde otro decide por uno y uno no puede plantear las particularidades de su propio caso, ¿no? Tal como la mediación. Perdón, Gustavo, vos habías levantado la mano, ¿quería decir algo? Sí, adelante Gustavo. Buenas tardes. No, en realidad Magalí completó todo el espectro de lo que yo quería manifestar. Simplemente me hacía, o no sé si entendí bien o entendí mal, quizás seguramente debo haber entendido mal, pero lo que planteaba Milena con una lectura muy profunda es que cada mujer que se sienta en una mesa de mediación, sea el tema que fuera, está sometida a una violencia simbólica. Yo lo entendí así, Milena, por eso creo que estoy equivocado, pero si no estaríamos muy complicados, o sea, porque con esa lectura las mujeres tendrían, si el proyecto tiene esta cuestión de la opción, la posibilidad de no pasar nunca por una mediación, porque podrían estar sometidas a una violencia. Eso es lo que yo no comprendí de todo el relato. Gustavo, Milena lo que dijo es que si hay un vínculo donde se ve involucrada. Perdón, por eso, entonces había la cuestión de vínculo. Debiéramos prestar atención, sí, a la existencia, o sea, tomar como hipótesis inicial al abordar ese vínculo que es posible que haya algún grado de violencia contra la mujer, atento al desnivel de poder, que yo lo entiendo, que en general lo hacemos los mediadores, porque los desniveles de poder están en todos lados, aunque en este momento estamos hablando específicamente del de género. Perfecto, totalmente aclarado, pido disculpas. No, al contrario, enriqueciste, y es bueno volver sobre ese tema también. Para mí fue muy revelador verlo expresado de esta manera también. ¿Sí? Yo creo que todo el tiempo estamos mediando, estamos viendo, haciendo como un análisis de admisibilidad del objeto que se somete a mediación. Y si, salvo que esté expresamente en las observaciones que hay un expediente de violencia, y aún en esos casos muchas veces preguntamos, y son los mismos abogados en las mismas partes quienes dicen que esto fue un acto aislado de violencia, que en realidad el diálogo está abierto, que se puede mediar, y mediamos, muchas veces está velada. Y en esos casos los mediadores hacen un control y verifican si realmente hay posibilidad de los dos sentarse en la misma mesa, de los dos que están en el mismo pie de igualdad, porque para eso tienen patrocinio letrado. Nosotros no somos asistentes letrados, no aconsejamos. Entonces, justamente, ya hay un control de parte del abogado para decir, ¿está en posibilidad de transitar un proceso de mediación o no lo está? Entonces, así es, Marcela. Volviendo a eso... abrís la puerta para dar un paso un poquito más adelante. Sí. Me parece fundamental que visibilicemos esto, me encantó como lo explicó Milena, y avanzar sobre esas violencias que quizás no las tengamos tan en nuestro olfato, ¿no? En el momento.
tenemos muchos recursos los mediadores y otros nos faltan. Quisiera yo avanzar un paso más en el tema de que la posibilidad de mediar en asuntos de violencia grave. Bueno, mencionaste, Lucila, los dispositivos de atención a varones que tiene la municipalidad para casos de derivación por delitos, ¿no?, penales. Viendo el tema de estos dispositivos, veo que cuentan con psicólogos que hacen una detección del grado de violencia, si se trata de un violento del carácter psicópata, perdón si cometo algún error en la terminología, ¿no?, o de un violento que tiene una forma de operar cíclica. Veo que estos dispositivos tienen a veces intervenciones de grafólogos o muchas otras. Necesitaríamos ampliar muchísimo nuestros recursos para atender casos de este tipo y nuestro ojo también. Lucila, ¿nos querés contar algo sobre esos dispositivos o esa forma de intervención? Sí, no, yo antes que nada, porque me quedé un poco con lo que decía Marcos, me quedé con la duda si se me interpretó o no. Yo al contrario, justamente, y con lo que venía también contando Clara, era todo lo que venía a decir al principio, era para poner justamente en valor la mediación y abrirnos el signo de pregunta y pensar si justamente ya vienen trabajando un montón de estas violencias que están invisibles, ¿por qué no pensar en abrir un poquito más la posibilidad de incorporar otras situaciones de violencia o digamos, en realidad de reconocerlas formalmente, porque en realidad ya las están trabajando. A eso me refería. Al contrario, como decía antes, ¿por qué pensar que un magistrado va a tener más perspectiva de género que lo que puede tener un mediador o una mediadora? Eso porque me quedé con la duda, digo, se me entendió lo que dije, al contrario, era poner en valor todo el trabajo que vienen haciendo y como justamente pensar en la mediación como una herramienta alternativa de resolución de conflicto, que es lo que es. Aclarado eso, porque me quedé ahí como, digo, capaz que no se me entendió. No, por ahí, ¿sabes qué, Lucila? Lo bueno, más allá de que esta situación, digamos, nos obligó a hacer toda una movida, es que, a ver, yo creo que todo cuanto se intente para que me vacunen. Y sea, digamos, en relación a otras áreas del derecho, creo que lo mejor es trabajar de manera conjunta. Quizás hubiese sido mucho más positivo y nos hubiese beneficiado a todos los actores acá, en decir, a ver, la ley de mediación está presentando estas falencias, o nosotros desde tal lado estamos viendo qué podríamos o qué posibilidades habría, cómo lo podríamos encarar, de qué manera podemos hacer una acción conjunta tendiente a buscar, no digo el perfeccionamiento, porque como ya les dije, el derecho es algo dinámico y todos los días va cambiando, pero algo que nos permita ir avanzando y adecuándonos a los tiempos que vivimos. Entonces, sí, Clara, a ver, y lo mismo, a ver, tampoco es el tiempo adecuado, estamos en una situación de pandemia, digamos, con todo un contexto social y económico que nos termina desbordando. Entonces, por ahí no, sí, claro, porque también trae oportunidades de hacer las mediaciones virtuales que han abierto montones de puertas. Yo entiendo en lo que dicen las chicas, y en parte en el proyecto también, que hay una apuesta muy optimista hacia la mediación. No, pero a ver, ¿a qué me refiero yo? Porque, o sea, a ver, desde el lado de ellos están enfocados reconociendo las bondades de la mediación, pero quizás hubo errores en lo que fue la redacción, la técnica legislativa, faltó un asesoramiento, faltó un proceso de articulación de conocimientos, de dinámicas, de principios, donde si esto se hubiese hecho en forma conjunta, creo que hubiese salido algo excelente, chicos, y quizá hubiésemos sido modelo en el país en tratar estas situaciones, porque considero que tenemos profesionales de lujo en Santa Fe, y mediadores que realmente trabajan y sé que están enalteciendo la mediación para hacer de la mediación una profesión. Por eso digo, o sea, unirnos, no trabajar aislados, porque las islitas, una termina comiendo a la otra. Ahora, si nosotros nos juntamos y unimos las fuerzas y sumamos las ideas y los conocimientos, podemos llegar a hacer cosas muy lindas y muy superadoras. Yo creo que quedó claro esto del tema, el último tema, Guille, del tema de la incorporación de la violencia, es
el análisis un poco de los distintos supuestos de violencia, la capacitación de los mediadores, en qué supuestos quedarán excluidos totalmente de la mediación, qué tipo de violencias podrían quedar excluidos. Me parece que estos serían 3 temas ejes a tener en cuenta en el caso de regular e incorporar a la violencia, y si me estoy olvidando, díganme ustedes, a la violencia en tema de mediación. Los protocolos también. Lo que me preguntaba Guillermina, puntualmente el dispositivo de varones, como es parte de la ejecución de una pena, en realidad el límite está puesto por la misma condena. Digo, tiene que ver con eso, digamos. Por eso están excluidos, por ejemplo, los femicidios y delitos sexuales contra la integridad. Forma parte, digamos, del mismo cumplimiento de la pena. No sé si sirve ahora ahí. tiene un carácter claramente restaurativo, es un carácter restaurativo, no punitivo, ¿sí? Exacto. Conectando con lo que decías, que qué tipo de feminismo, si de carácter punitivo o restaurativo va a ser la óptica respecto del agresor. Exacto. Yo aprovecho el lapso y le pido disculpas a Lucila. Yo sí la había entendido, había entendido lo que ella planteaba, pero me refería a las chicas en conjunto. Le pido disculpas si se entendió que criticaba algo de lo que ella había dicho. No, está bien. Adelante, Magalí. No, que yo quería decir que creo que tenemos una oportunidad sumamente valiosa, y yo siempre digo que a veces lo que aparece como una crisis, que un poco entramos en crisis cuando apareció este proyecto de la nada, bueno, que se puede transformar realmente, como decía Clara, en la oportunidad de que trabajemos en serio reformas que la ley necesita y que trabajemos también desde la interdisciplina. Creo que es muy importante que la mujer pueda elegir de qué manera quiere resolver sus conflictos, la posibilidad de elegir de qué manera y de que tenga acceso a conocer cuáles son los dispositivos con los que cuenta para resolver conflictos. Creo que acá tenemos una deuda importante y grande, que es, digamos, muchísimos años de cultura del litigio con un viejo paradigma que es el sálvese quien pueda, y donde yo al otro lo veo como adversario o enemigo y lo tengo que destruir, a este nuevo paradigma que es una cultura de la colaboración. Y yo creo que tenemos que apuntar a instaurar este paradigma, aunque a veces parezca forzado. Pero bueno, a veces, contra tantos años de otro paradigma impuesto, a veces son cambios necesarios. Pero bueno, invitamos, la idea es esto, que podamos trabajar juntos en algo que sea superador. Lo que pasa, Maga, que para cambiar justamente el paradigma y los criterios, creo que el establecimiento de la obligatoriedad de la instancia y no de la presencia es lo que ayuda a cambiar un sistema más punitivo a un sistema más colaborativo, menos violento, para que la gente piense que ante un conflicto no se resuelve solamente en el tribunal, sino que se puede resolver en una instancia de mediación con un profesional preparado en las distintas aspectos del derecho, y fundamentalmente en esto. Por eso, esto de la obligatoriedad de la instancia. Igual, la libertad y el derecho a poder al acceso en los derechos de las mujeres se tiene desde la posibilidad de un alimento provisorio. Cuando uno tiene un problema y necesita un alimento, está la posibilidad de una mujer vulnerable, tiene las defensorías, tiene las mediaciones gratuitas, tiene la asistencia gratuita. O sea que creo que está cubierto, en cierta manera, este aspecto, ¿sí?, del acceso a los derechos. Por eso el tema de lo de la obligatoriedad, que hay que entenderlo. Y por qué, si es conveniente sacarlo o no. Yo lo que creo que es preocupante, Marce, y ahí también debemos hacer una culpa nosotros, debe haber algún error de parte de la gente de la mediación, porque no es la primera vez que empiezan a pulular proyectos de ley que modifican la mediación en vistas de hacerla más amigable con otras temáticas, y quienes redactan esos proyectos no han leído una vez de corrido la ley de mediación. No digo que sepan de mediación, sino uno que a veces ven y que ni siquiera se han tomado el trabajo de leer la legislación y tienen estadísticas de otras provincias. Me parece muy poco serio.
sí saludo este tipo de actividades que ojalá hubiéramos tenido la posibilidad de hacerlas previamente a que se presentaran esos proyectos. Y sinceramente, y permítame pensar mal, me llama mucho la atención el proyecto del senador Giacomino, porque yo te lo comentaba en privado, Marce, quien fue candidata a senadora suplente por la lista del doctor Giacomino es mediadora y es dueña de un centro de mediación. Entonces me parece que ahí, repito, permítame pensar mal, pero la intención viene por otro lado, y a lo mejor se usa una bandera como es el bienestar de las mujeres y demás, buscando otras intenciones, porque la verdad que si uno quiere realmente darle una herramienta o buscar la protección de las mujeres, y vos tenés al lado tuyo una persona que es mujer aparte, que sabe de mediación y va a saber de unas cuestiones de género, y no consultarla y hacer todo a espaldas justamente a esa persona, me parece que la intención por ahí era otra. Pero bueno, seamos buenos, pensemos que no, pero la verdad que me quedan mis serias dudas. Lo importante es que ahora el proyecto fue retirado y estamos frente a una nueva oportunidad de trabar todos estos lazos, de tener todas estas conversaciones y de profundizar este debate que lo necesita. Bueno, vamos a honrar el tiempo de todos. Lucila, Digo, adelante. disculpas, honrar el que me tiempo de tengo que todos. retirar. Sí, te agradezco muchísimo la presencia, No, Lucila, a ustedes. Milena también. Realmente fue muy, muy enriquecedor escucharlas y espero que sigamos en contacto, que me encantaría. Bueno, estamos ya sobre la hora. Guille, Sí. quedamos a disposición si ustedes, las chicas de Comisión de Género, que elaboran algún proyecto de alguna pregunta, a cualquiera de nosotros los mediadores, para poder elaborar, o alguna duda que quede en cuanto al sistema, al procedimiento, para poder establecer un dictamen final, nosotros quedamos a disposición, y lo mismo quedó la recíproca. Si nosotros vemos con este tema, cuando incorporemos el tema de la violencia en el dictamen, si es necesario, vamos a recurrir a ustedes. En realidad, yo no sé lo que les parece, pero me parece sumamente enriquecedora la reunión de hoy. En realidad yo iba a proponer si se podía volver a repetir esta reunión, no sé, de acá a 15 días, 3 semanas, que nos podemos dar espacio para estudiarlo cada uno, digamos, de sus especificidades, pero poder tener esta mesa de debate, incluso también convocar a la otra comisión. Nosotros además, bueno, nosotros somos Comisión de Género y Diversidad, pero también está la Comisión de Asistencia a la Mujer en Situación de Violencia de Género, y también, ¿por qué no?, podríamos convocar a la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros, en realidad, por ejemplo, en lo que fue la redacción del protocolo de actuación interno que tiene nuestro colegio, trabajamos las 3 comisiones en conjunto. Nada, destaco lo fructífero que es cuando los distintos espacios del colegio trabajamos organizadamente y en una misma mesa de trabajo. Lo propongo como idea, bueno, a disposición de la comisión, por supuesto. Muchísimas gracias, Lucila. Ya estoy buscando lugar en la agenda porque me parece que es un tema para continuar profundizando. Bueno, las agradezco luego y te libero, Lucila, que estás con otras obligaciones y nos hemos excedido un poco en el tiempo que teníamos para el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si alguien quiere quedarse conversando hasta que nos corten el Zoom, pero ya estaríamos sobre la hora. ¿Hasta qué hora tenemos? Gracias a todos. ¿Hasta qué hora tenemos, Guille? Me parece que 1:30 se corta. 1:30 se corta. Bueno. Pero podemos pasar a uno privado o al WhatsApp, sí, o continuar conversando hasta que se corte si quieren hacerlo así. La verdad que es muy interesante el debate. Sí, lo bueno que sería esto, de plantear una reunión con las otras comisiones, la de derechos de la mujer y derechos, ¿qué dijo la otra comisión? Derechos humanos. Yo invité hoy a minoridad y a familia, pero claro, bueno, no confirmaron la presencia, pero pudimos hacer otro debate generando ese compromiso de que ellos estén. Claro, yo creo que en esto coincidimos, en el tema de incorporar la violencia y cómo, la forma. Yo creo que bastará la modalidad en que un proyecto de ley. El tema es esto otro, que transmitir esto, de que se entienda de la obligatoriedad y de lo que se entienda de esta situación asimétrica, de que uno se tiene que poner los lentes cuando hay una situación asimétrica, no siempre. Yo creo, Marce, que algo que es muy importante y que las chicas no creo que tengan problemas y que deberíamos trabajar mancomunadamente, tal vez hablarlo con Alicia y con Marta desde la Escuela de Capacitación,
pero, perdón, pero es volver a pensar en capacitarnos. Discúlpenme, pero, perdón, un segundo. Sí, sí. André, estás callada, André, ¿qué? Decía algo. Yo fui escribiendo un montón, che. Sí, ya te vi. ¿Qué opinas vos, André? Para no interrumpir. No, me encantó el debate, obviamente. Por ahí escuchar la otra campana es como que todos nos quedamos medio así, pero bueno, estuvo buena la apertura también. Hay que romper un poco lo que uno tiene tan estructurado, me parece, en la cabeza. Por ahí hay que ver, quizá no el modo en que lo plantearon, pero hacer un análisis un poquito más profundo y tratar de sacar algo provechoso de ahí también. Sí, Me aquí parece las que tengo van que a- dejar. Les mando un beso, discúlpenme, pero me tengo que... Como El Ani. tema es el retiro de la obligatoriedad, dejarlo Sí, como sí, opcional. sí. Ese es el tema que plantea, que lo que veo, que vienen con ese planteo. El planteo es ese, el planteo es el retiro por una cuestión de, por lo que entiendo, que se analiza como la posibilidad de una violencia latente siempre, que hay esa unión por el vínculo. Que bueno, no sé si lo comparto tanto, pero porque si estamos incorporando, vamos a incorporar la violencia justamente en situaciones más graves, ¿por qué le vamos a sacar la obligatoriedad? Porque para eso hacemos la ley de mediación opcional. Sí, justamente el paradigma es es fijarla como obligatoria. En ese punto es muy contradictorio, por eso digo, es muy contradictorio, como vos se lo hiciste notar también, el planteo. Y también me parece que si incorporan lo que es violencia, tiene que haber protocolos, pero súper, súper, súper exigentes. Sinceramente, no sé si estamos a la altura de determinadas violencias de poder estar como mediadores. La verdad que me parece que no, pero bueno. No, por supuesto que ahí va a surgir la interdisciplinariedad, Sí. la protocolización, la intervención de otras instancias. Claro que sí, hay muchas cosas que nos exceden. Ahora, me encanta ver después de esta reunión a la mediación en contraposición con el juicio, que es un procedimiento patriarcal, un sistema totalmente patriarcal, como un procedimiento más feminista, más restaurativo, más inclusivo, más visibilizador de las diferencias. Así que quizá tendríamos que tomar esa posta y trabajar por ahí. Y bueno, vamos a ir en ese sentido. Fíjate si se puede, como dijiste, Guille, si hay posibilidad de otra reunión, sigamos trabajándolo el tema, para después lograr, porque el tema está latente, el tema se salió, fue a la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero se va a volver a discutir, y es decir, yo por eso digo, las chicas estas de Santa Fe, Malatesta, Bertolini, López, le quería preguntar a Clara, son de la Comisión de Género. Entonces, claro, el análisis es el análisis de la violencia por sobre todo, pero bueno, veamos, sigamos tratándolo, a ver a qué llegamos. Bueno, quizá ponemos una nueva reunión en 15 días, Marce, después lo conversamos bien, a ver cuál sería el enfoque que le daríamos. Obviamente, Andrea, invitada, si querés participar, te veo muy interesada en este tema, así que sentite con libertad de aportar, de sumar, bienvenidísima. Bueno, gracias. Y gracias por convocar también a estas dos chicas, porque la verdad que, más allá, como digo, del modo en que lo plantearon o de la idea, que por ahí no es la que uno tiene para sí mismo, bueno, hay que también desestructurarse un poco y repensarlo de otra manera. Sí, tal cual. Andrea, Bueno, comparto con Marcela lo de la obligatoriedad, me parece fundamental y que hay que mantenerlo. Eso es la única forma de cambiar la cabeza. Sí. Es cuidar a la mediación como un paradigma incipiente, como un brotecito que debemos proteger. Sí. Ojalá, no sé. Y hacer ver que justamente es el proceso menos violento que cualquier otro. Entonces, si es el proceso menos violento, más inclusivo, más visibilizador de todo esto. Sí. Las estadísticas nuestras, ¿cómo están? Y un 30 y pico se cierran en acuerdos en mediación de familia.
no llega a un Sí. 40, un 30, que es muchísimo. Es Está bien. muchísimo. Es muchísimo. O sea, se ¿Sabés, Andrea, desjudicializa. cuántos juicios llegan a sentencia de primera instancia? ¿Cómo, Guille? ¿Sabés cuántos juicios llegan a sentencia de primera instancia? ¿Cuántos? 5 o 6%. Claro. Mira, No, yo veo la 5%. experiencia en el centro de mediación y bueno, por eso también me baso en que cierran muchísimas con acuerdo las de familia. O sea, no en lo personal, lo veo en el centro de mediación. Entonces, también por eso defiendo la mediación en familia, Y porque es lo veo más. estadísticamente en el centro de mediación. No, y es más, los juicios, nos decía Reynoso, los juicios por alimentos definitivos, no existen, solamente existen por una cuestión de que los jueces no regulan honorarios en el provisorio. Y entonces, como terminan definiéndolo con el provisorio y ya se quedan con eso, y solamente regulan, pero no condenan en costas, muchas veces homologan eso para que después le regulen. Entonces van a la mediación porque necesitan, pero por una cuestión distinta al análisis de para qué se necesita la mediación para resolver un problema familiar, que me parece que pasa por ahí, que creo que ellos lo reconocen, pero me parece que no lo han visto bien el tema de esto, es decir, reconocen las bondades, lo valorizan, pero ven como una violencia obligarle a la mujer a ir a mediación, cuando justamente todo lo contrario. Bueno, chicas, vamos a seguir conversando en la semana y a ver si en 15 días tenemos otra reunión. Gracias. por Nos estar. vemos. Gracias vemos por prontito. convocarnos. Chau, chau, chau. Chao, chicas, chao.